¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a pintar sobre bizcocho cerámico, ¿sí? Vamos a pintar con pigmentos. Quiero mostrarles de qué manera se hace. Ahí vamos con el video. Ahora sí vamos a empezar. Miren, yo les comento. Quiero enseñarles cómo se pinta el bizcocho cerámico. Se dice bizcocho cerámico porque tiene una quema, ¿sí? Que va al horno por primera vez, donde se vitrifica la arcilla. Ahora vamos a pintarlo. ¿Qué voy a utilizar para pintar? Bueno, estos son platos, o sea que voy a utilizar pigmentos o calcinas. Estos pigmentos son específicos para la cerámica. Nosotros vamos a pintar con este pigmento y luego lo tenemos que llevar al horno para quemarlo y para que se adhiera y se vitrifique en la pieza. Miren, en este caso lo diluí con agua. Ya tengo un plato ya comenzado y les cuento, yo lo dibujé con lápiz para que ustedes vean el diseño, pero en realidad son pinceladas, las podemos hacer, o si no tienen mucha cancha, digamos, con el pincel, practican en un papel y luego vamos directamente a pintar sin tener que dibujar. Es un dibujo muy sencillo. La cerámica, ¿sí? La llamamos cerámica, como dije en el directo que había hecho anteriormente, cuando ya tiene las dos quemas y está esmaltado, ¿sí? En este caso, quiero también comentarles que la marca del lápiz o del grafito que hicimos el dibujo desaparece con la quema del horno. Todo lo que sea orgánico va a desaparecer en la quema, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer las pinceladas, es muy sencillito. Quiero comentarles también que estos pigmentos los conseguimos en casas de insumos de cerámica. No podemos pintar con acrílico ni con ningún otro material porque estamos pintando antes que nada en el centro del plato donde va a ir la comida. Y esto lleva esmalte luego, cuando yo termino de pintar, se secó el pigmento que se seca rapidísimo, nosotros lo esmaltamos y ahí va al horno. Ya va a quedar, una vez que sale del horno, va a quedar esmaltado. Yo después voy a hacer un video y les voy a mostrar cómo queda. Entonces, en la base del plato es donde va la comida y esto lleva un esmalte que digamos, que se puede usar con los alimentos, podemos poner los alimentos, no es tóxico, ¿sí? Pero nosotros no podemos pintar con acrílico. Sí podemos hacer, que hay muchos productos también acrílicos que podemos hacer en el contorno del plato donde no va a ir la comida. Muy bien, otra cosa que les quiero decir, yo en este caso estoy pintando con, diluí, el pigmento con agua, pero también lo podemos diluir con aceite de lino, ¿sí? Porque el pincel va a correr mucho mejor. También quiero decirles que el pigmento cuando se seca, nosotros solo lo diluimos con agua, cuesta que corra el pincel y también queda como un tipo tiza, ¿sí? ¿Vieron la tiza cuando nosotros mojamos una tiza, la pasamos en un pizarrón y cómo queda cuando se seca? Bueno, de esa manera. Por eso hay que agregarle algo como para que fluya. Algunos le ponen cola vinílica, otro aceite de lino, otros le ponen CMS, que se usa mucho en pastelería. Todas estas cosas, que es glucosa, que se usa para que pueda correr mejor el pincel. Quiero contarles que este video lo hice a pedido de una amiga suscriptora que me pidió que muestre cómo lo pintaba, ¿sí? Bueno, me pareció interesante porque también quiero comentarles que ustedes pueden comprar, pueden comprar lo que es la vajilla esmaltada en blanco y pintarla, lo que le decimos pintura sobre porcelana, que a veces es sobre cerámica blanca o porcelana también. Y también, si nosotros queremos hacer los objetos, podemos hacerlo y llevarlo a hornear en algún taller cerca de su casa o cerca de su localidad, un taller, y le van a cobrar por horneada. Y tienen todo su vajilla a su gusto. También quiero decirles que yo tengo un emprendimiento que se llama Bohemia Home Deco. Las invito, está en Facebook y en Instagram. Y ahí van a ver todas las cosas que fui realizando en este tiempo y las vendo. Ese es mi emprendimiento, vender objetos de cerámica, también almohadones bordados. Bueno, dicho esto, vamos a seguir.
Ah, y también decirte, ¿por qué no? Suscríbete a mi canal, así no te perdés nada, y hacerle clic a la campanita, así YouTube te avisa cuando subo un video nuevo. ¿Sí? Y compartirlo a tus amigas si les gusta la cerámica, ¿por qué no? O cualquier otra manualidad. Mira, acá estoy diluyendo el pigmento con aceite de lino. Es mucha la diferencia cómo corre el pincel. Igualmente cuando yo empecé me costaba mucho con el agua sola, porque, a ver, no corre de la misma forma que tener, colocar aceite de lino, donde va a correr tranquilamente el pincel como si estuviéramos trabajando con acrílico. Y los colores con pigmento lo podemos mezclar entre sí. Podemos formar con rojo y azul el violeta, como hacemos con las pinturas convencionales. También quiero contarle que en la cerámica hay muchas técnicas para pintar, no solamente esta. Esta es una de tantas. Miren, acá les estoy mostrando un bol que hice, ¿sí? Y también está pintado, listo para esmaltar, ¿sí? Que en el próximo video, si quieren, les muestro cómo se esmalta. Ustedes pónganme en los comentarios si quieren verlo. Miren, si la mayoría lo quiere ver, lo vamos a hacer. Y si no, tengo un video preparado, hermoso. Muy bien, ahora les comento, acá ya está listo para esmaltar. Los pigmentos vienen de muchos colores. Acá tenemos el pigmento negro, que va a ser con el cual vamos a delinear estas flores que hicimos. Para delinear necesitamos un pincel muy finito, 0,5 sería ideal. Bueno, acuérdense de pasar por la página de Instagram, y todas las que viven en Argentina ya saben, si quieren algún modelito, digamos, específico, personalizado, pueden visitar mi página. Ahora sí, miren, vamos a delinear toda esta flor y lo voy a poner en cámara rápida para que no se haga muy largo el video. Hay muchas chicas que quieren comenzar a trabajar o aprender cerámica artesanal. Yo les comento que lo pueden hacer ya de sus casas, aunque se dificulta un poco para conseguir los materiales porque con el tema de la cuarentena las fábricas tienen poca gente para trabajar. Entonces se dificulta un poco con los pedidos y bueno, y todo eso. Por eso quiero comentarles que anímense, háganlo. Y si tienen alguna pregunta, bueno, me mandan un mensajito y en lo que pueda yo les voy a contestar. Quiero decirles también que es fascinante este mundo de la cerámica porque te remonta a otro espacio que no pensás en nada, solo pensás en lo que estás haciendo y aparte te gratifica un montón. También quiero comentarte que no hay que saber pintar, chicas, no hay que saber dibujar tampoco. Podemos hacer nuestra propia impronta de los colores que nos gustan, hacer distintas colecciones de platos y tazas, de platos y vasos. Podemos hacer infinidades de cosas. Muy bien. Como ven, estoy delineando el segundo plato. El segundo plato era el que tenía aceite de lino. Y vamos a continuar. Ya tenemos los dos platos pintados, listo para esmaltar y llevarlo al horno y listo para poder utilizarlos. Miren, quiero mostrarles, acá tenemos un cuenquito, miren todo lo que podemos hacer. Lo pinté de esta manera porque aquí va a ir vela de soja lista para que se la lleve el cliente. Ahora sí, miren, también tenemos una taza, miren todo lo que podemos hacer. También le falta esmaltar. El esmaltado que hace, revive todos estos pigmentos, el color queda mucho más fuerte. Ahora sí me despido de todas ustedes, un besito grande, nos vemos prontito y bueno, que tengan un hermoso martes, final del martes y miércoles. Chau, chau.